Muy buenas, friqueros y friqueras, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal, en el que voy a daros mi opinión sin spoilers de la película Cumbres Borrascosas. Hablamos en este caso de la nueva adaptación de la novela homónima de Emily Bronte, de Cumbres Borrascosas, en este caso escrita en 1847. Y como digo, es una de las múltiples adaptaciones que se ha llevado de esta novela al cine. La primera creo que fue del año 34 o principios de los años 30, y luego pues ha habido varias, ¿no? Durante el siglo XX, y creo que en este siglo XXI creo que ha habido dos o tres. Bueno, no sé si esta es la segunda o la tercera, pero bueno, va por ahí el número en este siglo XXI. Así que en total llevan como 7 adaptaciones, 6 o 7 adaptaciones al cine de la novela. En este caso, los que más habéis seguido, ¿no? Lo que son las adaptaciones o la cantidad de adaptaciones que ha tenido esta novela, pues ponedmelo en los comentarios, pero creo que son 6 o 7, así que pues digamos que ha dado para hablar. Y como no, pues esta nueva adaptación pues también ha dado mucho que hablar, ¿no? Desde que se lanzó el primer tráiler o el primer teaser tráiler, que bueno, pues ya indicaba, ¿no? El tipo de película o el tipo de adaptación, ¿no? O algunos de los elementos, ¿no? En los que parecía que se iba a centrar esta nueva adaptación. Y bueno, digamos que en parte sí que ha sido así. Y al final pues ha salido mucha gente un poco, bueno, con opiniones diversas en sí, ¿no? Con gente que le ha gustado mucho, gente que le ha gustado menos. Luego están, pues bueno, los lectores, ¿no? Los que son los fans de la novela, que bueno, obviamente ya desde que salió el primer adelanto, pues ya estaban viendo que es que esto, lo que se estaba viendo en la promoción al menos, ¿no? De la película, pues es verdad que se distanciaba mucho, ¿no? De la versión original, ¿no? Entonces, pues, ya sí que tengo, aquí sí que tengo, como ya siempre lo digo, ¿no? Que con las adaptaciones de otras obras, y este caso, sobre todo de obras que yo no he leído, porque en este caso no he leído lo que es la novela en sí, no he leído Cumbres Borrascosas, así que, pues, como digo, siempre que es una situación así, pues me intereso más que nunca por la opinión de, aparte de pues, de gente como yo, ¿no? Que no ha leído la novela, pero también de la gente que ha leído la obra original para saber también esa opinión, ¿no? Así que obviamente ya os animo a que lo hagáis. Y claro, como es una adaptación, pues las preguntas más interesantes, ¿no? Que hay con la crítica o con lo que es la película en sí es si la película ha sido una buena adaptación de la novela original. En este caso, si también es una buena película de amor o drama gótico, ¿no? O si ha sido una buena película o no, en general. Y bueno, obviamente mencionando quién está detrás de la película, pues tenemos en este caso a Emerald Fennell, que en este caso es la tercera película de su filmografía. Dirigió Una mujer prometedora del año 2021, si no recuerdo mal, y luego Saltburn del 2023. O sea que, pues, realmente su carrera como directora, al menos en Hollywood, pues ha empezado desde hace poco, ¿no? Pero es verdad que tiene una visión muy particular. Seguramente ya la habréis visto. Y en el reparto tenemos a Margot Robbie como Cathy Enshaw, a Jacob Elordi como Heathcliff, a Hong Chau como Nelly, a Shazad Latif como Edgar Linton, a Alison Oliver como Isabella Linton, a Iwan Mitchell como Joseph, a Martin Clunes como el señor Enshaw. Y en este caso también hay que destacar en el reparto a dos actores jóvenes que aparecen en la primera parte de la película, y uno de ellos lo reconoceréis enseguida, porque tenemos a Charlotte Mellington como Cathy de joven, y por último a Owen Cooper, que fue o ha sido el ganador, ¿no? Por, en este caso, mejor actor de una serie limitada. Y ha interpretado a Heathcliff en versión joven. Así que nada, pues con todo ya introducido, vamos con lo que es la review, pero antes, como siempre, os voy a pedir que si queréis apoyar el canal y el contenido que subo, dejad un buen like, suscribiros al canal en sí si no lo habéis hecho ya, activad la campanita de notificaciones para no perderos ningún vídeo, y en la descripción os dejaré, como siempre, los enlaces de mis redes sociales, del canal de difusión de WhatsApp y de los últimos contenidos que he subido recientemente en el canal para que echéis un vistacillo a lo último que he estado subiendo. Muchas gracias por vuestro apoyo, como siempre. Y bueno, pues a ver, en este caso, obviamente, como he dicho, al final voy a dar mi opinión, y a ver, lo que voy a decir es desde la perspectiva de un no lector o que sabe ciertas cosas de la novela en sí, pero bueno, realmente también me ha pasado con La Asistenta, ¿no? Que me lo estoy leyendo después de haber visto la adaptación, ¿no? De esa novela, de ese libro, y pues realmente me dieron ganas, ¿no? O sea, de leer la novela original, ¿no? Y en este caso con Cumbres Borrascosas, pues también seguramente me dé por hacer lo mismo, ¿no? Para también tener ese contraste, ¿no? O esa comparación, ¿no? Entre la obra original y la adaptación. Pero bueno, en este caso, para esta película, pues tenemos una visión bastante lineal, o sea, o con un objetivo bastante claro, porque, claro, como he dicho, tenemos pues a una directora en este caso, pues que tiene, a la hora de contar sus historias, pues una serie de elementos, una serie de mecánicas, una serie de cosas, ¿no? Que en este caso la forman, ¿no? Que la caracterizan. Y es verdad que, pues,
depende un poco del público al que vaya a ver la película, depende del tipo de espectador que seas, pues te puede entrar más su idea y su forma de contar las historias o te puede entrar menos, ¿no? Porque sí que es verdad que sus películas crean un poco de diversidad de opiniones, ¿no? Como que hay gente que la acepta más y que le gusta más cómo cuenta las historias o cómo hace las películas en general, porque, bueno, obviamente habría que hablar, ¿no?, sobre distintos aspectos, ¿no?, de cómo dirige o cómo ejerce de directora Emerald Fennell en este caso, que, bueno, aparte de directora, hace de guionista, ¿no? Lo he dicho antes, por tanto, ella hace lo que es la historia de adaptación, ¿no? Eso también lo ha hecho con las otras dos películas, ¿no? Con Una joven prometedora y con Saltburn. Porque al final ella es la que tiene esa, como digo, esa idea, ¿no? Luego ya, pues, como digo, te gustará más o menos. En este caso, sí centrarme, ¿no?, en lo que es la novela, aparte de, obviamente, de leer los comentarios, que, bueno, tampoco, lo he dicho, al final como la crítica sin spoilers, pues tampoco quiero que... Y aparte que también me querré al menos leer la novela, ¿no? Así que, pues, en este caso, en el caso de que querráis hablar con spoilers, pues ponedlo en mayúsculas, avisad como sea y pues, que no se lea, básicamente para la gente que vaya a los comentarios y, bueno, que para mí también, ¿no? Que, bueno, yo, en este caso, en cuanto vea algo así, pues borro el comentario o baneo o lo que sea, ¿no? Pero bueno, en este caso, pues, si queréis hablar con spoilers, pues avisad y, en este caso, pues para dejar vuestras opiniones y para cualquier impresión que queráis dejar, ¿no? Pero, he dicho, ya como película romántica o de un tipo de romance bastante peculiar también y dramática también, ¿no? Obviamente es como una historia de amor clásica en ese sentido, pero obviamente hay muchos elementos negativos, ¿no? Que yo creo que también son o con connotación negativa, al menos a mi parecer, a mi forma también de ver y entender las cosas, porque están presentes, ¿no?, en la historia y en el desarrollo de los personajes y y en lo que hacen los personajes, ¿no? Y claro, yo eso lo he detectado ya con el visionado de esta adaptación, de esta película en sí, porque yo es verdad que o sea, no he visto ninguna otra adaptación, o sea, tengo que reconocerlo que no he visto ninguna de las otras adaptaciones de esta novela, así que pues esta es la primera adaptación que veo, ¿no? Luego ya pues también me expandiré un poco para ir viendo el resto, ¿no? A ver qué han ido contando, vamos, en qué se han ido centrando, ¿no? Porque esto también ha sido muy diferente, ¿no?, al resto. Y como he dicho, al final tenemos una adaptación que está muy centrada, ¿no?, en estas idas y venidas, ¿no?, de amoríos entre Cathy y Heathcliff, que, bueno, obviamente empezamos con su historia de origen, por así decirlo, de cómo se conocen o cómo entra uno en la vida del otro, en este caso, y pues cuenta, ¿no?, que crecen juntos y, bueno, pues luego, pues obviamente se enamoran, ¿no? Entonces, claro, nos cuenta como esta historia clásica, ¿no?, con muchos elementos muy parecidos, ¿no?, a Romeo y Julieta, ¿no?, bueno, con diferencias, ¿no?, pero bueno, que al final en Romeo y Julieta son miembros de familias, los dos son miembros de familias, desde el principio de la historia son familias ricas, burguesas y, bueno, pues aparte es que aquí al menos de primeras, bueno, realmente, o sea, también hay cierta importancia, o sea, bastante importancia, ¿no?, el tema de la clase, ¿no?, de la clase social, del nivel económico que tienes, o de terrenos, o, bueno, todas las propiedades que tengas, básicamente. Y aunque, como digo, son dos situaciones distintas, ¿no?, o sea, comparando Romeo y Julieta y ya está, ¿no?, y compré por las cosas. Pero bueno, es verdad que hay muchas cosas en las que se inspira, eso no se le puede negar. Entonces, pues aparte, pues claro, tenemos una relación, ¿no?, entre Cathy y Heathcliff que, bueno, en muchos momentos sí que la siento bastante bonita. Sí que, por esa parte, sí que es muy... O sea, dentro de lo que te puede llegar de lo que te puede hacer sentir, ¿no?, una historia así o una relación así, pues bueno, hay muchas cosas que, bueno, pues aparte sí que funciona bastante bien. Luego, a lo mejor... Claro, luego cuando se empieza a tornar todo, pues es cuando ya, a menos depende un poco de cómo lo recibas, pues te puede chocar más o no, ¿no? En este caso, desde mi punto de vista, pues obviamente es un tipo de relación, ¿no?, pues totalmente tóxica y que básicamente no paran de hacerse daño y, desde como yo lo concibo al menos, ¿no? Aunque ellos en este caso como para ellos el amor todo lo puede, o sea, literalmente son capaces de hacer cualquier cosa, ¿no? Para poner celoso a la otra persona o para vengarse o para lo que sea, ¿no? O para, yo qué sé. Al final ellos piensan que que se están demostrando que se aman, ¿no? Que hay amor ahí, pero claro, digamos que siempre lo importante ahí está, que está el cómo, ¿no? Siempre lo importante es el cómo demuestras eso, ¿no? Y luego pues tenemos a varios personajes, ¿no?, aparte de los protagonistas, que al final tienen como una línea de pensar o unos valores que, en este caso, bueno,
algunos más que otros, pero es verdad que son bastante como que piensan solo en sí mismos y bueno, obviamente eso tendrá también su trasfondo y todo, ¿no? Al final todo siempre depende de dónde vengamos, ¿no? Entonces, pues, y ahí cada uno, sobre todo en esa época, pues al final también se mira mucho por los intereses, ¿no? En general, de tanto de la clase alta como de las personas que merecen una oportunidad para pertenecer a la clase alta. Entonces, pues, por ejemplo, se presentan situaciones y personajes con ese estilo de. O sea, de esa manera de pensar, ¿no? Con esa situación personal, ¿no? Entonces ahí cada uno, pues claro, pues mira por lo que quiere. O sea, al final ahí todo esa parte amorosa o toda esa parte sentimental, por así decirlo, pues es totalmente egoísta, ¿no? Y al final, pues, lo que acaba pasando, ¿no? Así que básicamente, vamos, al menos ya de haber visto lo que es la adaptación, sí que veo, no sé cómo, lo he dicho, no sé cómo se habrá tocado en la novela o cómo ha sido la intensidad de la relación en la novela, si ha sido así de tóxica, si ha sido más, si ha sido menos, no sé qué. O sea, todo lo que son las características de la relación en sí, no sé cómo son en la novela en cuestión, ¿no? Pero bueno, en la película en sí que se denota esa toxicidad. Vamos, o sea, por mucho amor que pueda haber, por mucho que se digan que se aman, no sé cuánto, pero al final, pues, están haciendo cosas, pues, que para mí que no son éticas, ¿no? Vamos, yo, pues aparte, al menos siempre que os daría, si diese un consejo de amor, en este caso, literalmente no haría lo que hacen los protagonistas en esta película. Obviamente es una época distinta y obviamente no están en el siglo XXI, una época reciente, ¿no? Contemporánea, digamos, ¿no? O sea que, bueno, obviamente son contextos muy concretos, ¿no? Y diferentes. Entonces, pues podría decir que la película, al menos por lo que ha querido contar, sí que me ha funcionado bastante bien en muchas de sus partes, en muchas de sus fases, por así decirlo, dentro de la película, porque, por ejemplo, hay como un par de saltos en el tiempo también, el primero de un año y luego otro de dos, ¿no? Pero bueno, que realmente, al menos por el tipo de película o de historia de amor o romántica que han querido contar, pues me ha funcionado bastante bien en general. Y me ha traído totalmente la atención, ¿no? Pues aparte, ya creo que es algo que consigue Meral Fennel, ¿no? Te gusta o no su forma de hacer historias, ¿no? Entonces, por esa parte sí que al menos. Así que por esa parte, pues, aunque sea un tipo de historia que obviamente hoy en día, pues, no sé, en muchas ocasiones, ¿no? Y han traído, pues, una historia mucho más antigua en ese sentido, ¿no? Entonces, pues, obviamente, todo ese pensamiento y todas esas tradiciones o todas esas, no sé, esa forma de pensar obviamente no es la misma, ¿no? Claro, no sé si, por ejemplo, habrá, pues eso, personas que en este caso o sea, que vean esta película o que sepan la historia de Cubre Borrascosas y de la relación entre Cathy y Heathcliff y piense que pues es una historia de amor pura y que pues lo que se siente identificado o identificada, ¿no? Con ellos, ¿no? Yo en este caso, si me cruzo con una persona así, para mí es una red flag. Pero bueno, ahí ya, pues, obviamente ya son gustos, ¿no? Sí que es verdad que tengo un par de peros en ese sentido con el guión o con el ritmo del guión también y de cómo funciona la relación entre Cathy y Heathcliff y de cómo funcionan también en pantalla en cierta parte de la película Margot Robbie y Jacob Elordi, porque ahí creo que el guión no acompaña. Pero sí que es verdad que hay escenas bastante potentes y creo que ahí Emerald Fennell sí que consigue visualmente y que al final tengas todos tus sentidos viendo y que te hagas sentir cosas, ¿no? Que al final veas arte, ¿no? Dentro de lo que muestra, ¿no? Porque al final o sea, si hablamos del tema técnico de esta película, para mí es una maravilla cómo se ve técnicamente en cuanto a dirección, fotografía y en cuanto a planos en sí. Luego, bueno, a lo mejor podemos estar ahí hablando de temas de combinaciones de colores y temas de vestuario y temas de maquillaje, peinado, no sé qué. También ha habido eh, también ha habido polémica o ha habido comentarios bastante críticos, ¿no? Con el tema de los vestuarios, de los vestidos, o de los trajes, o de la vestimenta, básicamente, de los personajes, ¿no? Hay algunas cosas que sí me parecen un poco raras. Nuevamente, al haber visto algunas obras, ¿no? De más ambientadas en esa época, sí que resultan un poco más como atemporales, por así decirlo, como que, digamos que como al final esta adaptación trae bastante más moderna, ¿no? Que lo que hemos podido, o lo que se ha podido ver anteriormente, o lo que sea al menos, pues claro, digamos que hay elementos que se notan más actuales, ¿no? Y que, pues aparte, es algo que han querido traer y ya está. O sea, que creo que lo que es la adaptación en muchas cosas, pues la han traído a una generación de hoy en día, ¿no? Y también creo que
Y también se nota mucho en la elección, bueno, en la colaboración con Charlie XCX, XIX, creo que es, ¿no? Que hay algunas de sus canciones que también se notan como atemporales, ¿no? Como que obviamente son canciones actuales. Y claro, pues que esta es una historia del siglo XIX. O sea, y con todo lo que hay alrededor y cómo está montado todo y por lo que está rodeando lo que es la película y todo lo que estás viendo, pues claro, obviamente hay cosas que te sacan un poco de contexto, ¿no? Hay algunas canciones que sí, obviamente sí que hay temas, ¿no? De banda sonora que son más dramáticas, que son más tristes o que, no sé, como sí que pues, se podrían, sí, están mejor integradas, ¿no? Luego a lo mejor hay alguna, también actual incluso, que bueno, no está mal tampoco, o sea que no me suena mal, o sea, siempre con la música siempre lo digo así, no me suena mal, pero es verdad que hay algunas que no... digamos, que no me pegan del todo, ¿no? Con lo que estamos viendo. Entonces, por ahí sí que, por la parte de banda sonora, sí que queda un poco rara. Aunque justamente pensándolo, la última escena, bueno, ya me entenderéis los que habéis visto la película, creo que no hay no sé si hay banda sonora, ¿no? O sea, la última escena como tal, o sea, salvo a lo mejor el final, a lo mejor en la parte final, pero creo que hay gran parte de esa escena creo que es sin banda sonora. O si hay algo es como muy leve, ¿no? Como un poco así, pero o sea, hablando justamente de eso, ¿no? Del tema de banda sonora o del tema de sonido y todo eso, ¿no? Pues realmente, joder, para mí, justamente la última escena es para mí de las mejores de la película. Luego hablando del reparto, pues en este caso, bueno, como digo, hablando de Margot Robbie y de Jacob Elordi, ¿no? De esa química que, pues que al final los dos personajes, ¿no? Que son ese interés amoroso importante, ¿no? Dentro del guión, ¿no? De ese tipo de películas, pues al final el tema de la química y cómo se llevan, pues es algo importante, ¿no? También de hablar, ¿no? De valorar, ¿no? Entonces, en este caso, tengo, como he dicho, también mis... o sea, tiene algunos fallos o tiene algunos peros para mí, ¿no? Como digo, al final hay una parte de la película que sí que la siento más como una película muy estándar, ¿no? Muy de romance estándar, por así decirlo. Y ahí creo que se nota un poco el... O sea, hay mucha edición y no sé qué, no sé cuánto, pero se nota que ahí como que la historia está un poco más floja, ¿no? Como que están como, bueno, como una transición, por así decirlo, y creo que por ahí sí que la película también flojea tanto en ritmo como en guión, como química de personajes, de actores, y es la parte más floja de la película para mí. Pero bueno, yo diría que en términos generales, al final tiene más protagonismo y tiene más metraje, diría yo, ¿no? Margot Robbie, bueno, creo que está bastante, vamos, está bastante claro, ¿no? Creo que, vamos, si haría un conteo, creo que ganaría de calle, ¿no? Y bueno, diría que me gusta, o sea, hay pues aparte sí que me gusta más, ¿no? Margot Robbie como lo ha hecho, porque también ha tenido más pues, o más oportunidades o ha tenido más registros o ha tenido más, no sé, más escenas en sí, ¿no? Para mostrar pues su calidad como actriz, que eso es innegable también. Aunque, como he dicho, ya no es que sea culpa de los actores, ¿no? Sino ya por el tema de guión y cómo son esas escenas y todo eso, ¿no? Luego Jacob Elordi, pues a ver, en este caso, claro, viene de hacer su mejor papel en su carrera, que es en la película Frankenstein de Guillermo del Toro. O sea, que eso es un papelón. Entonces, aquí, obviamente es otro tipo. Bueno, es muy físico también el papel que tiene, porque al final, pues, aparte de mostrarlo, pero claro, es que también por toda la envergadura que tiene, por toda o sea, lo alto que es, y obviamente luego cuando también se arregla y, joder, pues al final tiene que imponer por esa parte, ¿no? Entonces, bueno, pues aparte sí que hay mucha... o sea, es algo suyo, es algo natural, ¿no? Y algo que le funciona bastante bien, ¿no? Entonces, pues aparte sí que, como he dicho, también junto a Margot Robbie sí que tiene esa parte más, bueno, más transicional y más floja. Luego, por el resto, se queda un poco por debajo de Margot Robbie para mí, pero cuando pega el cambio, ¿no? Dentro, en mitad de la película, podríamos decir, pues sí que me funciona bastante más, la verdad. O sea, sí que ahí tiene más... Como tiene más matices el personaje y ahí se muestra todo lo que hay detrás de él también, pues creo que ahí tiene también más oportunidades para mostrar más cosas, ¿no? Entonces, pues aparte sí que me funciona más. Y concretamente es una de las razones por las que me encanta y es una de mis escenas favoritas de la película, la última escena de la cinta en sí, ¿no? Entonces podría que está bien en general, pero que podría haber estado más podría estar más redondo ciertas cosas relacionadas con las actuaciones y con la química de los personajes, ¿no? Luego ya, pues, los que... Bueno, no los que ya conozcáis a Emerald Fennell, ¿no? A la hora de hacer sus películas, pero bueno, esta película pues también tiene sus... Obviamente tiene mucho erotismo y bueno, pues aparte sí que ese es uno de los elementos más característicos de esta adaptación, ¿no? Que es mucho más sexualmente visceral. Bueno, no, o sea, tampoco es que sea muy, muy visceral en sí, ¿no? Tampoco es que sean demasiado... Realmente no son explícitos en sí, sino que obviamente pues muestran cosas eróticas o muestran cosas sexuales en sí, pero bueno, que realmente tampoco es que vayan al extremo, ¿no? Pero
En este caso, como también hemos podido ver, ¿no? En las otras dos películas y sobre todo en Saltburn, en este caso Emerald Fennell mete, digamos, elementos más sadomasoquistas, en este caso, ¿no? Y en esta película pues también hay partes así, ¿no? Así que no, obviamente no es una película para niños. Luego, por ejemplo, tenemos el personaje de Nelly, el cual tiene bastante importancia en los eventos de esta película. No sé si la novela es así, decídmelo también en los comentarios, pero ella es la que causa todo. O sea, por culpa de ella pasan las cosas más importantes. Luego también la película tiene sus escenas cómicas o, bueno, no cómicas en sí, ¿no? Sino que, bueno, te meten un poquito de comedia, luego meten al personaje de Isabela, que tampoco sé cómo será la novela, pero bueno, realmente en la película es como parece un poco el alivio cómico en sí, ¿no? Porque casi en todas las escenas en las que sale o en las que participa ella, en la que ella es importante, pues es que al menos yo me acuerdo de saltar una pequeña, bueno, una pequeña risa así, o sea que sí que había una cosa que me hizo un poquito de gracia, pero sí que me acuerdo que mi sala también en muchas de sus escenas es que se reían, ¿no? Luego obviamente con algunas cosas entre Heathcliff y Cathy, y bueno, también esa dinámica que había entre los dos, ¿no? Con el tema de, pues eso, de cuando se están reprochando cosas, de cuando se están poniendo celosos, no sé cuánto, hay algunas cositas que, bueno, también por ahí sí que tienen un poco de diálogo cómico, por así decirlo, ¿no? Con tono cómico, digamos. Pregunta es si eso funciona o no. Pues, a ver, en mi caso particular o en mi opinión, pues hay cosas en las que sí, porque el personaje Isabela es bastante, bueno, pues o sea, también yo le he cogido bastante cariño, ¿no? Obviamente también por lo que le hacen, básicamente. Pero también porque también tiene esa, no sé, tiene mucha inocencia también, ¿no? Y para mí eso tiene también su gracia, ¿no? Luego, pues, bueno, a lo mejor hay alguna situación, ¿no? En la que a lo mejor como que parece que quieren estirar un poco ese tono cómico demasiado. Entonces, bueno, pues aparte sí que no me encaja tanto. Pero bueno, digamos que en mayor medida con ese personaje al menos sí que al menos está o sea, está prácticamente para eso, ¿no? Bueno, que luego el guión pues tiene su parte importante, ¿no? Por decisiones y demás, pero bueno, por la parte de su aportación cómica, digamos, a la película en general, pues bueno, digamos que en rasgos generales, pues puede funcionar, ¿no? Le quita un poco de drama al asunto, ¿no? Pero realmente o sea, ya no es que sea solamente una escena, sino que realmente mi parte favorita de la película, si hablamos de digamos, una serie de capítulos, una serie de, o sea, como digo, uno de los cachos de la película de los que podamos recortar. En este caso, para mí, tal y como empieza la película, me parece que tiene un comienzo totalmente que te engancha, ¿no? Que te mete dentro de los personajes y que ahí sí que se nota mucho cómo se va forjando toda esa, bueno, esa amistad tan bonita y tan, no sé, tan cercana y que al final están el uno para el otro, pues aparte, ¿no? Entonces ahí sí que también por la situación también que viven, ¿no? Pues aparte con el tema del padre, que también tela. Y claro, pues entre una cosa y otra, y también, obviamente, por actuaciones también, porque también he querido destacar, ¿no? A los actores jóvenes, porque es que lo hacen muy bien. O sea, en este caso, la pequeña Cathy es la Charlotte, ¿no? Y luego, bueno, Owen Cooper, que, como he dicho, es que acaba de ganar el Globo de Oro, y es que ese chico, o sea, también hace el rato que sale. O sea, junto con ella, junto con Charlotte, lo hacen divinamente. Y claro, por ahí sí que decía, joder, pues al final puede montar una historia bastante, no sé, como que te haga, o sea, y al final en ciertas cosas sí que te hace, por la relación que hay entre los dos, entre Cathy y Heathcliff, sí que hay cosas que me hacen, joder, pues que me remueven un poquito, pues aparte. Pero claro, pensando luego en lo que hay de fondo y las cosas que acaban haciendo, pues es verdad que ya no siento tanta empatía en sí, ¿no? Pero obviamente hay cosas que sí que por las que siento empatía porque al final ha tomado una serie de decisiones horribles y por culpa de uno, por culpa de otro, por culpa también de personas ajenas, o sea que al final es un pifostio. Y al final la que me ha dado más pena ha sido Isabela, pero de calle. Así que lo he dicho, con esa primera parte de la película, con ellos de jóvenes y con el tema del padre y todo eso, pues... Y ahí, claro, también introducen el tema de Nell, era Nelly, ¿no? Era la criada, ¿no? De la familia, ¿no? O una de las criadas al menos, luego es la criada de Cathy, ¿no? Y como digo, en esa parte cuando son de jóvenes, pues ahí también se nota cómo va a encaminarse el personaje también, ¿no? Es que al final la película y lo que es la historia, o sea, a menos de la película, pues obviamente enfatiza en cosas que para mí son totalmente, o sea, que tienen connotación negativa y que son cosas que no apoyo, que no haría nunca como tal, y pues claro, eso hace que no empatice con los personajes en sí, ¿no? Al final
bueno, no sé si está hecha para eso, si la historia también de Emily Bronte está hecha para eso justamente, pero hay cosas que o sea, hay actitudes y hay actos y hay decisiones de los personajes, o sea, como he dicho, al final están totalmente como arrinconados en la época en la que están, ¿no? Pero bueno, al final te cuenta la historia, pues, y luego tú ahí, pues, te sientes identificada o no, ¿no? Obviamente eso tendría más sentido o funcionaría, o tendría más potencia si fuese una historia contemporánea, ¿no? Pero bueno, en este caso es la historia que es. Pero es verdad que ha habido también, aparte de esa primera parte, ¿no? Con Cathy, Heathcliff de jóvenes y demás, luego ha habido una, bueno, que se ha promocionado mucho, ¿no? Ahí cuando ya están ya son adultos, ¿no? Y realmente es uno de sus primeros reencuentros y es la escena de la lluvia, ¿no? En el arco, ¿no? Vamos, en esa estructura de arco, ¿no? Al final es un lugar importante para ellos y esa parte sí que, esa escena en sí y el final, junto con la primera parte, son de mis escenas favoritas de la película. O de mis partes, o de las que más destacaría y de las que más voy a recordar de la película. Y tiene gracia porque es la parte más bonita y, o sea, son las partes más bonitas seguramente y las más románticas que hay, ¿no? Al final yo también soy muy romántico como estáis viendo, ¿no? O sea que a mí me gustan las cosas bonitas al menos y las que al menos de manera sana al menos. Aunque bueno, si hablamos de salud, no sé si es la palabra correcta. Luego no sé cómo se habrá sentado los elementos, ahora que lo pienso, los elementos sadomasoquistas que ha tenido la película, porque yo como he visto las otras dos películas de esta directora, pues sí que estoy un poquito más acostumbrado, ¿no? A lo mejor hay alguna cosa que sí que siento que está un poco como que sobra, ¿no? Que no hacía falta tanto de ese tipo de cosas, ¿no? Pero sí que hay ciertas cosas que al final, tal y como las han construido y tal como las han mostrado o como te las han introducido, pues al final tiene sentido de que haya algunas cosas que se tengan que mostrar así, ¿no? Pero sí que ve que haya una cosilla que sí que quitaría y que porque no haría falta, ¿no? Pero bueno, al final sí que, como digo, dejan claro que es algo que forma parte de los personajes en sí, ¿no? Entonces, bueno, por ahí sí que puede colar un poco más, pero lo que pasa es que dentro de la película a lo mejor hay alguna cosa así que ya sea por edición o por la parte en la que está, pues que no encaja tanto, ¿no? Y yo pensaba realmente, o sea, siendo sincero, que iba a ser más sadomasoquista de lo que es, ¿eh? Y eso que tiene sus partes sadomasoquistas y, bueno, sé que obviamente iba a tener bastante erotismo y al menos eso ya se veía, ¿no? Que iba a tenerlo. Pero yo pensaba que iba a ser un poquito más sadomasoquista y al final sí que me ha sorprendido un poco por ahí. O sea, conociendo un poco o sea, teniendo de precedente a Saltborn, que es bastante más sadomasoquista, ¿no? Que lo que se ve en esta película, pues claro, yo pensaba que iba a tener un poco más de intensidad en ese sentido, ¿no? Pero finalmente no. Y realmente tampoco, como digo, no quería que se extralimitase en ese sentido, ¿no? Ya que cuenta una historia también diferente, más romántica o dramática y demás, ¿no? Entonces creo que tampoco hacía falta tanto, ¿no? Así que bueno, Fricosifiqueras, pues creo que poco más que comentar así sin spoilers. Bueno, lo que es la crítica en sí. Así que, pues bueno, como he dicho, al final es una película que me ha gustado. Obviamente me ha entretenido, por supuesto. Me ha gustado así en general. Tiene sus fallos algunos garrafales y bastante notorios y que le dan un bajón a la película y hacen que las cosas no sean redondas y que, bueno, como que a veces el guión no se sostiene demasiado justamente por eso. Entonces, bueno, a la hora digamos, de construir o de cimentar lo que es la historia o de desarrollarla y todo eso, pues a lo mejor por esa parte sí que tiene más problemas, pero digamos que así en términos generales he salido satisfecho realmente. Pues con alguna cosilla que he dicho que me ha sorprendido cómo se ha enfocado, aunque mantenga ese estilo, ¿no? Propio de esta directora, de Meral Fennell. Y al final, como he dicho, también me gusta porque al final, eso, o sea, digamos que Meral Fennell, pues aparte sí que muestra cosas. O sea, que al final, por esa parte no te engaña esta directora. O sea, que al fin, por esa parte no. Yo al menos no. O sea, habiendo visto las otras dos películas que tiene y esta, realmente, o sea, o sea, entiendo que los que hayáis leído Cumbre por las cosas, pues sí que os sintáis un poco ese sentido así, ¿no? Más como lo que no le veis sentido a lo que se ha hecho aquí a lo mejor, ¿no? O sí, bueno, como digo, que está esa posibilidad negativa, ¿no? Como digo. Pero para los que no hemos leído al menos la novela por ahora al menos y que hemos visto la película, pues por esa parte, pues hay cosas que están bien cimentadas, que están bien construidas. Luego en su desarrollo, pues sí que a lo mejor pierde más fuerza, pero digamos que en términos generales sí que, por mi parte, sí que llega a funcionar. A menos para lo que quiere contar, por supuesto, y para las cosas que dejan claras de cómo son las relaciones entre los personajes. Pero lo que os digo que a lo mejor me dan ganas de verla una segunda vez en el cine, ahora que lo pienso, ¿eh? O sea, no sé si para, no sé, revisionarla ya de otra. O sea, ya, como lo he dicho, ¿no? Ya con el primer visionado ya hecho y ya con todo visto, ya sabido y todo eso. No sé si con ese segundo visionado pues cambiará algo, no lo sé.
pero sí que tengo ahí en mi cabeza la idea de ir a verla una segunda vez, la verdad. Claro, tendría que ver un poco cómo lo podría organizar, ¿no? Porque, bueno, como me veo casi todos los estrenos, pues aparte tendría que buscar ahí el día, ¿no? Para ir a verla otra vez, pero bueno, a ver, si lo hago, pues ya también os contaré en algún directo así de manera más suelta. Y si no, pues nada. Por lo tanto, fricos y friqueras, pues hasta aquí lo que es esta crítica, mi opinión sin spoilers, de Cumbres Borrascosas, de la adaptación de este año 2026. Y bueno, ya para sí que cerrar lo que es la review, pues voy a darle mi nota. Y a ver, en este caso, no sé si dejarla en un notable, porque yo dejaría entre un 6,5 y un 7, la verdad. La verdad es que es una película que está aprobada de manera segura para mí. Obviamente tiene sus fallos, tiene sus cosas raras, ¿no? De ambientación y de vestuario y todo eso, ¿no? Lo que he hecho un poco antes, pero bueno, obviamente hay muchos apartados dentro de la película que cumplen por esa parte y cumplen bastante bien. Entonces, yo que lo dejaré en un 7. Pues aparte, para mí es un 7 sobre 10, notable así, de manera rasa. Aquí tenéis mi veredicto y mi nota final, un 7 sobre 10 para esta película, Cumbre por las cosas, así que obviamente os recomiendo ir a verla, tanto si hay, o sea, entiendo, como he dicho, los que seáis lectores, que os pueda producir rechazo, porque sí que pues he visto muchos comentarios, muchos vídeos y muchas cosas, ¿no? De gente, ¿no? Que ha leído la novela y que pues la ha producido rechazo, que le ha parecido que, digamos, que esa adaptación, pues lo típico, ¿no? No se sentía fiel, ¿no? A la novela original y que no sentían las ganas ni la motivación de ir a verla ni siquiera, ¿no? Entonces, joder, digo, no sé cómo será la novela, pero vamos, siendo tan extremista, porque claro, también viendo un poquito de cómo soy yo, ¿no? Conociéndome, de que al final, obviamente, salvo que se caguen demasiado, ¿no? Obviamente en obras que me gustan, que, bueno, ya sabéis que digamos que conmigo ha habido cosas recientes. Y pues aparte sí que obviamente os respeto, pero obviamente os entiendo, ¿no? Os entendería por esa parte. Entonces, bueno, pues como digo, a pesar de todo eso, pues os recomiendo ir a verla, porque al final, bueno, es una de las películas más esperadas, ¿no? También de este comienzo de año. Es lo que llama mucho la atención y que, bueno, pues para ir a ver al cine también hay que verla en el cine porque es que también por la parte de cómo está dirigida y los planos y la parte más experiencia audiovisual, pues también cumple bastante bien, ¿no? Y también, obviamente, para que saquéis vuestras propias conclusiones, que al final, pues, obviamente, cada opinión es propia y subjetiva, ¿no? Y cada uno tendrá sus propias cosas que decir, ¿no? O que pensar. Ahora sí que sí, cierro lo que es esta crítica sin spoilers de Cumbres Borrascosas, así que, como he dicho al principio del vídeo, dejadme en la caja de comentarios vuestras opiniones, aquí más que nunca, sobre, en este caso, esta adaptación del año 2026. También decidme si habéis visto más adaptaciones de Cumbres Borrascosas. Yo también me animaré a verlas, a ver qué tal están, a ver cómo se diferencian también de esta versión, ¿no? Del 2026 y también, obviamente, cuando llegue el momento de leer la novela, pues también me la leeré y también haré también ese contraste, como he dicho, esa lectura, digamos, ¿no? Y ver esas diferencias que hay con esta adaptación nueva y también seguramente con las que vea también. Y pues, como he dicho, tanto seáis lectores como si no, pues en este caso, obviamente, opinión abierta y libre de dejar ahí vuestras opiniones y vuestras impresiones sobre qué os ha hecho sentir esta nueva adaptación. Como he dicho, si queréis hablar con spoilers, ¿no? Para concretar cosas que, bueno, yo intentaré también evitarlo, ¿no? O sea, evitar leer demasiado, ¿no? Por esa parte, pero bueno, que el caso de que queráis expresaros así, digamos, pues eso, avisad con spoilers en grande, mayúsculas, con signos o con con cualquier estratagema para que en este caso la gente que vaya ya a la caja de comentarios pues que no se coma nada, ¿no? Y por supuesto, si os ha gustado este vídeo, dejad un buen like, suscribiros al canal en sí si no lo habéis hecho ya, activad la campanita de notificaciones, en la descripción os dejaré como siempre los enlaces de mis redes sociales, del canal de difusión de WhatsApp y de los últimos vídeos que tengo subidos en el canal. Muchas gracias por vuestro apoyo, hasta la próxima.